Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones. Hola, nuestra comunidad de Yo Dependo, ¿cómo están? Aquí saludándolos nuevamente con un episodio más. Hoy estamos de manteles largos, tenemos una persona lindísima que nos vino a hacer un gran regalo para todos ustedes con su testimonio. Y bueno, tenemos un título que ha causado mucha controversia, este tema de que si la enfermedad de la adicción es hereditaria o no. También es otro de los aspectos, ya sabemos que es multifactorial, pero también es hereditaria y pues nuestro podcast es Herencias Malditas. Y pues agradecemos a nuestra productora de Closer Network y a nuestro patrocinador Yo Contigo para lograr esta comunidad, este trabajo que hacemos para sumarnos en esta lucha y llevarles información que les sirve a todas las personas que están sufriendo aún con este tema de las adicciones. Sabemos que las redes sociales es un camino muy cercano que todo el mundo puede llegar y abrir en el teléfono una información valiosísima como esta. Pues bien, bienvenida. María Elena, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Pues muy contenta, muy agradecida de poder estar aquí contigo, Mónica, darme la oportunidad en este espacio que llega a muchas personas y sobre todo poder quizás algunas dudas que tengan muchas personas que no saben que esto es una enfermedad, Exacto, que es hereditaria y desconocemos, hay mucha mala información claro, y desconocimiento. Y negación, ¿verdad? Sobre todo negación. Porque para defenderse mucha gente dice, no, a mí ¿por qué? A mí no me va a dar. O sea, a mí precisamente no me va a pasar lo que le pasó a mi mamá o lo que le pasó a ellos son, pero yo no, ¿verdad? Sí, decimos por ahí en grupos de autoayuda, nunca escupas para arriba, porque no sabemos. Exactamente. Hay que ver, ni puedes juzgar, ni puedes, no estás blindado. Yo creo que el primer paso a la recuperación o al abrir la conciencia del ser humano es mejor no hablo, mejor no le rasco, porque yo no sé. Aquí la responsabilidad más importante es indagar, o sea, hemos hablado mucho de la ignorancia, es una enfermedad de la ignorancia y del no saber decir que no, ¿verdad? Nos encantaría que nos platiques cómo inició pues tu vida en la droga, alcohol, ¿verdad? En tu caso, ¿cómo iniciaste? ¿Cómo empezaste? ¿A qué edad empezaste? Fíjate que yo desde muy pequeña me sentía diferente. He trabajado mucho mi parte de mi interior, de mi adolescencia, de figuras parentales, están diplomados, porque a mí me interesaba mucho saber de dónde vengo, quién soy, por qué. ¿Cuándo tú ya entraste en rehabilitación? Sí, obviamente cuando yo ya antes empiezo. No, antes, te digo, una ignorancia, no, a mí no me va a pasar, yo no creo que sufra eso, y a mí no. Entonces, bueno, somos 7 hermanos, yo soy la más pequeña. Obviamente yo siempre decía, bueno, pues yo creo que la séptima, pues no creo que con mucha alegría me hayan tenido, pero el día de hecho las paces con mi madre, porque si no me hubiera querido tener, pues amor. No te tiene, ya, claro. Entonces, mi padre era alcohólico, aunque yo alguna vez, solamente una vez me tocó verlo, pero hay una parte la parte hacia atrás de nuestros pensamientos que están marcadas esas escenas, aunque yo no las recuerde. Se quedan grabadas. La parte cognitiva ahí está. Y hay muchas cosas que yo no recuerdo todavía de niña. He estado trabajando mucho eso para recordar. Siempre recordaba así como que cosas no muy agradables. Decía, es que si a mí me daban un abrazo, por eso te digo que yo me sentía diferente. Si a mí me daban un abrazo, yo quería 3. Muy demandante. Siempre me consideré muy demandante. O sea, ya estudiando tu personalidad, sí, ya te diste cuenta que siempre fuiste demandante desde niña. Desde niña, atreviéndome a hacer cosas diferentes.
Y bueno, mi mamá, ese es algo que me empezó a marcar. Mi mamá muere cuando yo tenía 15 años de un infarto. Mi padre ya no consumía, y se hace cargo de nosotros. Yo me quedo con una hermana, nos quedamos, O sea, prácticamente tú te quedaste huérfana a los de 15, padre. de madre. Y mi padre ya no consumía y él se hace cargo de nosotros. Tu papá. Mi papá. Ajá. Y bueno, nos lleva a su trabajo. Trabajaba en Tabasco, Chiapas, Veracruz, toda esa parte, ¿no? Viajaba. Y viajaba. Y en esa época, fíjate que yo la muerte de mi madre la tapé. O sea, No fue viví- un dolor muy fue un fuerte. dolor fuerte y no hice el duelo porque tampoco no sabía ni cómo. Ni siquiera, ¿verdad? No tenía idea de cómo. Claro. Tenía 15 años, no sabía ni Que cómo. tenías que hacer un duelo. Que tenía que hacer un duelo. Pero ahí hay algo interesante en mi historia, porque cuando mi mamá muere, yo todavía me quedo hasta los 17 años en mi pueblo. Yo soy de un pueblo de San Luis Potosí. Bueno, ya es una ciudad. Y me quedo, y ya en la prepa empezaba yo, que pasaba cierta amiguita que no estudiaba, que no hacía nada, y nos invitaba y nos íbamos a consumir sustancia líquida. Me tomaba a lo mejor 1 o 2. Ajá. Pero pues yo decía, no pasa nada. Típico de la adolescencia. De la adolescencia. Típico. Pero, y ahí, bueno, se rompe cuando ya nos vamos con mi papá, mi hermana y yo, y pues el consumo ni por aquí, ¿no? El consumo ni por aquí se me pasaba. Nos venimos a estudiar a León y conozco a mi esposo, amor a primera vista. Sí. Sí, amor a primera vista. Y me caso, bueno, me junto, me voy a vivir con él. Mi hermana se va a Querétaro, se casa y ahí sufro otro abandono. Sufrí primero el abandono de la pérdida. De la pérdida de mi madre. Ajá, claro. Antes, cuando yo nací, mi madre también sufrió un abandono porque nazco y mi mamá le dio una enfermedad que no sé, yo me imagino que el posparto o algo así, porque he investigado con mis hermanos y pues estaban muy pequeños y como que no sabía. Entonces, ahí hay un abandono, fíjate. Ahí hay un abandono ya, de que mi mamá no me podía cargar, quizá dar pecho, sí, pero no era de que me quedara con ella, me quedara con una hermana. Y ahí hay un abandono. Tal vez una depresión posparto, ¿verdad? Sí, que ahora vemos que es tan común. Exactamente. Y que se ha vivido por años así, ¿verdad? Y que antes no se sabía. No se sabía. Y ese es un abandono. Cuando mi madre se muere, es otro abandono que sufro. Cuando mi hermana se va y me deja, bueno, así lo sentí yo. Pues era tu compañera. Era mi tu compañera. Cómplice, Yo claro. así lo sentí. Otro abandono. Y obviamente no había un consumo todavía. Ya estabas con tu Ya estaba con tu pareja. con mi pareja. ¿Cuántos años tenías ahí? Fíjate que yo me junté con él porque vivimos, era tanto el amor. Bueno, eran otras. Y fíjate, eso estoy hablando de hace 30 años, que no estaba muy bien visto, ¿eh? No, la verdad, vivir juntos, pero nos amábamos. Pero ya se usaba, ya se usaba. Entonces, yo tenía 21 años. Muy joven. Muy joven, y él tenía 23 años. También muy joven. Muy joven, pero duramos viviendo a lo mejor, yo digo, 15 años inmensamente feliz. No me digas, 15 años. Inmensamente feliz. Yo duré con él aproximadamente 25 años. Entonces, inmensamente feliz, Mónica, quizás unos 13, 15 años. Pero yo decía, la felicidad completa existe. Qué maravilla. Sí, hay muchas personas que se han casado y no saben lo que es el amor. Claro, no. Entonces, bueno, me caso. Fíjate cómo sí tiene mucho que ver de dónde viene, obviamente, la pareja, de qué familia viene. Y cuando uno está enamorado y cuando está en ese proceso, no le interesa. Nada le interesa. Y mi esposo venía de una familia, de una mamá alcohólica. También, de una mamá alcohólica, de primos con adicciones, o sea, muy, muy fuerte. Y yo me tocó ver esa parte donde mi esposo no consumía,
pero sí lidiaba mucho con la enfermedad de su madre. Y yo decía, Le había impactado de cualquier manera, la madre impacta mucho. impacta. Si vive, si se muere, si toma, si no toma, o sea, la mamá Es impacta. correcto. No, o sea, ¿Verdad? muy fuerte, pero yo la verdad no le veía como problema eso, ¿no? Decía, bueno, yo creo que es así, la verdad. Y precisamente cuando la mamá de él fallece, él empieza a consumir, porque él antes no consumía, o sea, él se O sea, pagó su estabas estudio. con él, sí, o sea, empezaron a vivir juntos. Nos casamos, Se decidimos casaron tener un después. hijo. Ya tuviste tu Sí, primer hijo. tuve mi primer y hijo. luego, o sea, llevaban ¿cómo se divertían? ¿O consumían normal, tranquilo? Al inicio no, o sea, no consumíamos, éramos una familia Que se divertía sanamente. pues, por sanamente, decir. visitamos a la familia, tengo familia en Querétaro, en San Luis Potosí, en Dolores Hidalgo. Entonces éramos una familia que amábamos a nuestros hijos. Y ya tenía yo a mi tercera hija, Tuviste 3 hijos. tengo 3 hijos, pero cuando muere la mamá de mi esposo, primero murió un primo, que era casi su hermano, exactamente de lo mismo, de la adicción. O sea, la familia de mi esposo, También. muchas muertes sobre De alcoholismo. de alcoholismo y otras de Otras sustancias, drogas. sí. Ujú. Entonces, empieza el consumo de mi esposo de una forma descomunal después de que De repente. esto es crónico, progresivo y mortal. Claro. Es poco Pero a de poco. repente empezó a consumir y ya. Sí, de una Se le forma. destapó algo de repente. Sí, sentimiento quizá de culpa, de soledad, de tristeza, porque a final de cuentas Lo somos que no se enfermos resolvió en su momento, llega y vas. Y bueno, ahí la pareja que era yo, me vuelvo una mujer codependiente, que después lo supe, pero yo decía, pues es En amor, ese momento no. es amor, si él llegaba contento, yo estaba contenta, si él llegaba triste, Tú estabas estaba triste. no llegó, yo te mentiría si él llegaba agresivo y hacía, no, ahí la agresiva era yo, porque yo me vuelvo una víctima agresiva. Te molestaba que llegara mal. Pues si no llegaba en 2 o 3 días, Ah, o sea, imagínate. no, bueno, pues imagínate, cualquiera. Sí. Cualquiera se hace agresivo, claro, por Exactamente. supuesto. Entonces, pues él empezó más, cada vez más, y yo no sabía cómo, porque te digo, había mala información, una total ignorancia, que es una enfermedad. Y aún así, yo intenté llevarlo con terapeutas de adicciones, a un grupo de autoayuda, que fuera hasta a leerle la Biblia, de verdad. Todo, hasta la brujería. Yo he escuchado sí, todo. Las cartas y todo. Hice lo que estaba a mi alcance, pero una cosa que sí me quedó muy claro, obviamente después, que la persona que tiene la enfermedad de la adicción, si no quiere, No hay no poder. hay poder humano, decía yo, No. ni el Santo Padre bajando. No. No hay poder humano. Ayuda pedida es ayuda no deseada, algo así va por ahí un dicho. Entonces, no quiso, no pudo, no sé. Y aquí está la paradoja, o sea, cuando intento salvar A tu esposo. a mi esposo, y hice mucho daño. ¿Ya cuántos años tenías de casada ahí? Yo tenía ya unos 15 años, pero ya había vivido con él 4 años, o sea, yo tenía ya, ponle unos 18 años aproximadamente. O sea, ya tenías más de junto con 40 años. Sí, Ya yo tenía tenías más de 40 años. Él empezó un poco, ponle que yo ya haya tenido unos 38, más o menos. Cuando él empezó. Porque él no duró muchos años en la adicción, como conocemos a gente que dura Sí, 30, años. 40 años. Sí, claro. Y él no duró muchos años en consumo, porque tiene que ver mucho emocionalmente cómo te encuentras. Sí. Y bueno, intenté ayudarlo a mi manera, a mi forma, a mi ignorancia, a mis capacidades.
Y dice, nunca escupas para arriba. Yo hice mucho daño también porque se vuelve un círculo vicioso. Inconsciente. Crees que estás haciendo el bien, pero el bien mal, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pues si no pude con el enemigo, me uní a él. Encontré una puerta falsa. También para rescatarlo o para salvar la relación, decidiste tomar. Fíjate que decidí tomar porque, no fue así como una decisión, voy a tomar por esto, ¿no? Simplemente vi que consumiendo me olvidaba de lo que estaba pasando, evadir la realidad. Claro, para mitigar el dolor. Para no enfrentar lo que estaba viviendo, para no pensar, para no sentir, para fugarme. Claro. Porque a mí me dolía, para no sentir, así, de fácil, para no sentir. Entonces encontré una puerta falsa. Quizás fue la mejor, ahorita te podría decir que fue la mejor. Sí, te salvó, claro. Me salvó porque me hubiera dado un infarto, me hubiera dado un derrame. Sí, o hubieras cometido una locura. Sí, ¿verdad? quizás una locura. Puedo decir que esa puerta, hoy que estoy en recuperación, me salvó. Sí. Y bueno, su consumo es cada vez más, y el mío obviamente también. Diciendo yo que yo cuando quería, la palabra que tenemos... Pero sí te seguías enojando con él. Sí. O sea, en tu momento de no consumo, ¿seguías enojada con él? Claro, porque pues si no llegaba, si ya no aportaba económicamente en casa. También soltó las obligaciones y las responsabilidades. Sí, porque un adicto... Suelta todo. No tenemos alma, espíritu, conciencia. Claro. Sí, es una enfermedad. Es una enfermedad que nos quita todo. Sí. Todo. Sí. La voluntad. Sí. La voluntad. Sí. Entonces, pues empieza a tener relaciones fuera del matrimonio, ya obviamente. Es parte de, con alguien que no me dice, que no me exige, que me acepta, ¿sí? Uh-huh. Y llegar a casa y que la esposa haga show y medio, pues mejor me quedo allá, ¿no? Sí. Y empiezo yo a consumir, te digo, no como para decir, ay, es que voy a hacerlo, sino empecé a consumir. Obviamente sí había un consumo en alguna fiesta, en alguna reunión, pero no de esta forma en que yo no sé en qué momento cruzo la línea, porque no se sabe en qué momento. Eso es muy importante que lo sepa nuestra comunidad, los que empiezan en esta carrera, porque es una carrera, le llaman, ¿verdad? O sea, no saben en qué momento de tanto abuso se van a despertar con la necesidad imperiosa de seguir tomando. Sí. ¿Verdad? Hay una parte de la obsesión y la compulsión. La obsesión lo traigo en la cabeza, el pensamiento, y esa es mi obsesión, y mi compulsión es llevarlo al acto. Exacto. Y ya entonces, de ahí no paras. Y de ahí no paras, y es, te digo, crónico, progresivo, mortal, porque cada vez es más. Yo decía, me compro esta botellita, tamaño, una pachita. Me compro pero ya después ya no, porque ya está para que me dure. Sí. Y bueno, empiezo mi consumo, y obviamente el consumo de él se va acrecentando, y el mío también. ¿Y seguían viviendo juntos? Seguíamos viviendo juntos, días que llegaba, o llegaba cuando yo no estaba, que me tenía que ir a trabajar. Y ¿trabajaban los dos? Los dos trabajábamos, obviamente en medio había 3 hijos. 3 hijos. Que en ese momento, pues yo no pensaba en los hijos, sino pensaba en mí. Claro. ¿Cómo voy a pensar? Fíjate eso, qué importante y qué bueno que lo mencionas. De veras que es un gran regalo para la gente que nos escucha, que quiere saber todo esto. No pensaba en mis hijos, y declararlo con ese valor, con esa humildad y con esa honestidad, porque realmente cuando estás en ese mar de desesperación, por querer cambiar al otro, por querer arreglar tu vida, estabas perdida totalmente. Pues una persona perdida de sí misma, ¿cómo va
a hacerle frente a los hijos, ¿verdad? Sí. A lo que, a sus Y- necesidades. Y bueno, te digo, también aquí hay otra de las grandes verdades, que el adicto, todo el mundo sabe que tienes un problema y el último en enterarte eres tú, Sí, porque no hay una aceptación, no hay un conocimiento, yo estoy bien, los demás están mal, yo alejé a mi familia, a mis hermanos, a los... a mis amigas por mi consumo, y mi consumo era sola. Es algo que también... Entonces ya no, tú no consumías con gente, o sea, en reuniones, o sea, tú Sí llegaba a consumir alguna, 2, 3 copas, pero sabía que yo quería ya irme a casa y Ah. perderme, ¿sí? Ok. O sea, te dabas el tiro de gracia tú sola en casa. Sí. Convivías socialmente, pero en el Es- buró, como quien sí, dice, ya sí, sí. te dabas, ahí tenías tus botellitas, Sí, ¿verdad? escondidas en los lugares. El adicto somos. ¿Tus hijos te llegaron a Fíjate descubrir? que sí, mi hijo, el mayor, tengo un hombre y 2 mujeres. Mi hijo, el mayor, hay otra de las cosas que hacemos que los hijos maduren Antes de tiempo. antes de tiempo. Claro. Y- Y que se les despierte la intuición, ¿verdad? Sí. Entonces me llegó a encontrar algunas botellas, aquí sí puedo hablar no como sustancia, Claro. pero aquí de alcohol, y me las tiraba en el lavabo. Sí, Y claro, me ya decía- empezó con su codependencia Y también. me decía, a mamá, salvarte. esta no es la solución. Y obviamente, ¿qué hacía yo? Pedir perdón. Decir, ya no lo vuelvo a hacer. Sí, porque el hijo te duele mucho. Pero al otro día se me olvidaba. Que Cada había día pedido buscabas perdón. más dónde esconderlas mejor, yo creo, ¿verdad? Se me olvidaba que había pedido perdón. Se me olvidaba que había dicho que ya no. ¿Por qué? Porque era mi obsesión y mi compulsión, que era lo que gobernaba en ese momento mi vida. Ay, sí. Entonces, hubo un evento que marcó que mi esposo tenía un amante y el que busca encuentra. Y yo empecé a buscar, Y me encontraste. dan la dirección y voy totalmente alcoholizada. Hice tremendo zafarrancho, rompí una ventana de la casa de esta persona y todavía el día de hoy sonrío, el día de hoy no me río, sonrío de los actos que cometí. Porque te digo, ya no hay dolor, ya no hay culpa. Claro. Hablo al 911 para decir, mi esposo está en la casa de su amante. Eso O sea, hiciste. eso hice. O sea, fíjate qué locura. Ajá. O sea, Bueno, totalmente, es que estaba en una locura, en una enfermedad. Te digo que nos arrebata. Claro. Y obviamente, pues si iba a llegar la policía, a quien se iba a llevar era a mí. Ah, Pues sí, porque rompiste la porque ventana. rompí la ventana porque estaba bajo los efectos del alcohol. Y me alcanzó para irme. Y me fui. Te pelaste. Me pelé. Y oía la sirena, la patrulla, pero me pelé. Y esa noche le hablo a una amiga. Me pasó esto, y llorando, y esto. Y mi amiga estuvo conmigo. Y al otro día, por la mañana me dicen mis hijos, mamá, está aquí mi abuelo. Y yo ya no le hablaba a 2 hermanas. Porque decían, ¿cómo es posible que estés haciendo lo mismo que él? Obviamente también ellos desconocían la enfermedad, no sabían cómo ayudarme, pero yo las alejé. El día de hoy yo sé que yo las alejé por mi consumo. Sí, claro. Sí, o sea, yo fui la responsable. Y al otro día, digo, ya estaba, como decimos nosotros, la patrulla espiritual. Sí. Y me estaba mi papá, vivía en ese entonces, y me dicen, ¿sabes qué, Marilena? Te vas a ir. ¿Pero a dónde? Ahora sí me importaban mis hijos, fíjate. Ahora sí dije, ¿pero qué va a pasar con mis hijos, no? Según yo... ¿Qué edades tenían? Mi hijo, el mayor, tenía 17 años, mi hija, la segunda, tenía 15 años y la más pequeña tenía 8 años, iba a cumplir 9 Ay, años. diferencia. Sí, en la chiquita. más chiquita, sí. Entonces,
todavía con una soberbia, porque hay una soberbia. ¿Y trabajabas? Yo trabajaba, pero nada es casualidad, fíjate. Ajá. Era cuando estaba de vacaciones. Ah, O sea, nada es casualidad. Sí. Todo el día de hoy decimos son diosidencias. sí, claro, claro. La vida nos pone justo en el Sí. momento que tienen que ser no lo que yo diga. Claro, claro. Entonces, me dicen, ¿te vas a ir una semana? Yo, no, ¿cómo creen? ¿Cómo me voy a ir? Y mis hijos. ¿Y a dónde? ¿A dónde te decían que te ibas a ir? Un hermano que tenía en Dolores Hidalgo anduvo porque mis amigas le hablaron a mi familia. O sea, yo no siempre sabía. tuviste amor, de Siempre cualquier manera que se preocuparon. Sí, estuve. Y se ocuparon, Se ¿verdad? ocuparon y siempre estuve rodeada de gente que se preocupaba y que se ocupó de mí. Sin saberlo yo. Porque te digo, pues sí, no sabía ni qué onda conmigo, Claro. ¿no? Y me llevan y me dicen, te vas a ir una semana, pero ¿qué voy a hacer? Mis hijos. Ahora sí me preocupaban mis hijos. Y me llevan a una clínica en San Miguel de Allende. Mi familia muy espantada, porque totalmente desconociendo cómo funcionan las clínicas, los anexos. Mi papá espantado, ¿qué le van a hacer a mi hija? Bla, bla. Toda esta mala información. Y, ¿Sí? Sí, mala información. ¿Tu Con papá miedo. dejó de consumir? Perdón. Sí, mi papá dejó de consumir, te digo, yo creo que yo tendría unos... ¿Pero 5 años solito sin- o también No, lo intervinieron? No, fíjate que ahí mi mamá, yo vivía en un matriarcado, Ah, ok. y mi mamá, a sus posibilidades, hizo que mi papá dejara de consumir. Ok. ¿Y dejó de consumir? Y dejó de consumir. Ok. Entonces, nunca viví yo al menos no me tocó vivir que le golpeara a mi madre, porque mi madre era de las que No se me dejaba. tocas, de que a medianoche vamos todos para afuera. O sea, yo no lo viví eso. Pero sí, quizás hubo eventos que se quedaron aquí. Claro, claro. Y somos 7 y somos 4 hermanas. Y yo soy la única adicta De de la- recuperación. y Mis otras 3 hermanas, No. no. O ¿Y sea, hermanos? hermanos son 3. Uno falleció de cirrosis Por alcoholismo. por alcoholismo. Y otro, el mayor de mis hermanos, tiene más de 2 años limpio. Pero Porque ya- también. sí, también. Y bueno, de los 3 hermanos, uno murió. Él, fíjate que él no, era diferente. Él hace un año murió en diciembre, hace un año de COVID. De COVID. Fue algo muy difícil para mí. Muy triste. Muy triste, porque éramos muy cercanos. Claro. Entonces, en este tema, qué triste, ¿verdad? Digo, perder a la familia y lo hemos estado viviendo mucho, ¿verdad? Muchas pérdidas por esta pandemia, ¿verdad? Pero también para la edad de las adicciones. Sí. Entonces, de una familia de 7, son 3 los que se enfermaron de adicción. Sí, 2 hermanos y yo. Ok. Entonces, tu papá nunca volvió a consumir. No, de hecho teníamos miedo. Yo no lo entendía mucho cuando mi mamá muere. Ujú. Y mis hermanos, yo los escuchaba que decían, ¿y si mi papá vuelve a consumir? O sea, a tomar?". vivías como con esa Fíjate que cosquillita, no, como que ¿no? yo no estaba muy consciente de Ya eso porque sin no tu lo mamá. viví mucho. Entonces también él quiso dejar de tomar, porque Sí. sin tu mamá, si era la que lo dejó, o sea, él quiso, él se autoconvenció, Tuvo la voluntad, Claro. no asistió a grupos de autoayuda porque pues no era pero algo que logró eso. logró. Ay, Sí. pues mira, nos vamos a quedar aquí en nuestra parte A de este podcast y vamos a invitar a nuestra comunidad. Está interesantísima la historia, el testimonio de María Elena, que te agradecemos muchísimo. Vamos a terminar aquí y vamos a continuar con la segunda parte, en nuestra parte B. Los esperamos para el siguiente miércoles aquí en Yo Dependo Podcast. Escúchenos en Spotify y vean nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Nos vemos y nos despedimos como siempre con nuestra mejor vibra.
Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones.